Tal como les anunciamos, nuestra entrevista hoy en Telebuendía es con el candidato, uno de los candidatos por el Frente Amplio a la Intendencia de Canelones, con Yamandú Orsi, según las encuestas, el más firme candidato a quedarse con la Comuna Canaria. ¿Cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Muy bien. Bueno, ¿cómo encara el tramo final de esta campaña? Ya queda muy poco, una campaña que usted, entre otras cosas, ha dicho en su momento que era de baja intensidad. Sí, hasta ahora empezó, no, ahora ya es distinta. Empezó con mucha intensidad a nivel de municipio, más bien. La campaña por los municipios arrancó, es así, con mucha intensidad. Y bueno, después la departamental demoró y bueno, ahora está instalada, pero no falta tanto tampoco. Yo creo que también obedece a un poco de cansancio un periodo tan largo. Se hace muy extenso. Claro, sí, desde la interna hasta acá ha pasado un tiempo largo ya. Frente Amplio, un mismo partido, un único programa. Cuéntele al votante de Canelones por qué hay que elegir a Yamandú Orsi y no, por ejemplo, a Maía. No, lo que pasa es que es difícil decir por qué no hay que votar a otro, pero en realidad nosotros, el tema de la candidatura múltiple tiene que ver con una estrategia electoral. No, para mí no es una cuestión de principio, lo de la candidatura única o múltiple. No tiene que necesariamente ser única, tampoco tiene que necesariamente ser múltiple, tampoco tiene que ser lo que pasó en otro tiempo, donde yo recuerdo en mi departamento 11 candidatos de un solo partido, que sumados después llevaron su intendente. Eso ya es una exageración. Pero de lo que bueno, eso hoy estaría vedado, ¿no? Sí, ahora se plantea hasta 3. 2 con posibilidad de 3. Nosotros el programa está muy bien pensado, está bien hechito, incluso hasta no es muy aburrido leerlo. Hubo mucho trabajo ahí, es un trabajo de acumulación. Hoy la norma te exige que presentes el programa en tiempo, la Corte Electoral lo establece. Antes no se obligaba, ahora sí, nosotros siempre lo hicimos. Y bueno, lo que se presenta son dos opciones de carácter, más bien de carácter personal, donde la gente es la que termina decidiendo cuál de los posibles candidatos, de los candidatos, es el que más le agrada. Hay distintas formas de resolver esto. Puede ser, como pasa con la presidencia de la República, que la ciudadanía toda elige uno, o la otra forma podría ser que en la interna de cada partido se resuelve, u otra es planteando a la ciudadanía entre 2 o 3 opciones. No es más que eso. En el caso nuestro, no. Ahí puede haber, una de las diferencias puede ser los énfasis que cada uno de nosotros hagamos. Ustedes han hecho bastante hincapié en el énfasis personal. Sí. ¿Y eso a qué responde? Por ejemplo, al apoyo que tienen partidario y que eventualmente el Movimiento de Participación Popular, el Espacio 609, apoye su candidatura y eso refleje una cierta ideología de lo que será su conducción. Eso es difícil. ¿Sabes por qué es difícil? Porque los apoyos que nosotros recibimos, por ejemplo, en Canelones, no solo la 609, la 1001, la vertiente artiguista, la 5005, la CAP, la 711, es decir, y no necesariamente eso se repite después en otros departamentos. Los apoyos son distintos de acuerdo al departamento, más allá de quiénes estamos y a qué sector pertenecemos. Claro, pero por ejemplo, Mujica ha sido bastante enfático en apoyar su candidatura, estuvo en su acto. Por decir de alguna manera, siempre se plantea esa especie de binomio. Maía, Lucía Topolansky, Maía, Daniel Martínez y Orsi, Lucía Topolansky, Mujica apoyando su candidatura. Sí, pero tenés casos muy particulares, por ejemplo, Mariano Arana apoyando a Daniel en Montevideo y apoyándonos a nosotros en Canelones, o todos los grupos de Constanza. ¿Y entonces cuál es la diferencia? Los grupos de Constanza, por ejemplo, Canelones están con... Tiene que ver con opciones que se presentan, tiene que ver con historias personales distintas. 20 años de diputado, José Carlos, 10 años yo en la gestión de la Intendencia, ese tipo de cosas la gente de repente la considera, y obviamente, lo que vos decís también, la gente vota a lista con un número determinado y referido a un sector determinado. Eso también tiene que ver, más allá de las adhesiones o las lealtades que existen entre la ciudadanía y un sector político determinado, que no siempre es así. La gente se cambia de listas o dentro del mismo partido, incluso hasta cambiando de partido. Tiene que ver un poco todo eso, pero básicamente es la posibilidad de que una fuerza política con un programa, con una historia incluso, porque todo el Frente Amplio trabajó desde la Junta Departamental para este gobierno departamental. Y ahí tenés, sí, los perfiles que tienen que ver con nuestras historias personales, donde yo tengo para esgrimir años de gestión o de experiencia en la gestión, con los errores cometidos, con los aprendizajes, y José Carlos tiene otra batería de temas para esgrimir. Pero para clarificarle a la gente, ¿la candidatura de Orsi es más de izquierda que la de María? ¿La de Maía? ¿La de Maía es más de centro izquierda?
No, en el tema de Canelones, capaz que en temas profundos, más ideológicos, más profundos, más de corte ya de temas nacionales, puede haber esos matices que tienen que ver con la pertenencia a un sector u otro. En el tema de la gestión en Canelones y de todo eso, puede aparecer, sí, en algún momento, pero en realidad, dado lo que establece el programa y dada la competencia y lo que uno tiene que hacer en la Intendencia, en ese sentido los matices no son tan marcados o no se notan tanto, a tal punto que en el gabinete participamos de todas las tendencias del frente como un puño, como una unidad, y los 20 votos de los ediles departamentales estuvieron absolutamente en todo momento que se precisó. Puede aparecer, pero es menos visible a este nivel, el nivel del gobierno departamental, este tipo de matices o de tendencias. ¿Cuáles serían sus prioridades para los 5 años de gobierno? Obviamente el trabajo, seguir trabajando en la infraestructura, sin duda, ese es el primero que la gente nos plantea. Estamos hablando acá de la vialidad, del alumbrado y los sistemas de drenaje pluvial, que hoy lo tenemos como un tema fundamental en nuestras ciudades, nuestros centros poblados, nuestros pueblos. Se instalaron sin tener esto resuelto. Se instalaron quiere decir que la población del departamento se duplica en 40 años, la gente se nos fuimos todos a vivir a distintos puntos del departamento y bueno, un departamento donde 4 de cada 10 nació en otro lugar, en otro departamento, quiere decir que ha recibido mucha gente. Y bueno, ese crecimiento explosivo de nuestras ciudades no se acompañó con el crecimiento de la infraestructura. Entonces hoy la prioridad 1 es esa, acompañar esto. La prioridad 2 es el cuidado y el control de las normas que establecen la protección del medio ambiente, que hoy está con mucha fuerza y que sin duda se vino para que nosotros lo atendamos de otra forma y que profundicemos en ese sentido. ¿Eso cambió un poco a raíz de los últimos acontecimientos? Yo creo que sí, que los últimos años... Quizás no era tan prioridad. No era prioridad, claro que no. A ver, los temas ambientales hasta hace 10 años referidos a la Intendencia pasaban por el tema de los residuos y poco más. Pero yo no le hablo hace 10 años, hace 2 años. No, en el caso nuestro... Nosotros, no estaba tan fuerte en la agenda. En el año 13 fue cuando apareció con más fuerza, pero por ejemplo, el tema de la calidad del agua nosotros lo venimos haciendo desde el primer periodo de gobierno por cuestiones obvias. Vivimos en un departamento donde tenés muchos cursos de agua y muchas ciudades por ahí donde la contaminación surgida a partir de los efluentes de las propias ciudades era lo que más nos preocupaba en su momento. Y por eso tenemos un trabajo de monitoreo que lo hacíamos sin que hubiera señales de riesgo o por lo menos sin que las percibiéramos. Después empezó a pasar lo que pasó, una producción que explotó desde el punto de vista de la agropecuaria, explotó, se produce mucho más, también en nuestro departamento, pero en los departamentos vecinos también, y aparecen los temas de las cuencas. Yo creo que el Uruguay empieza a hablar de cuencas hace no más de 6, 7 años, un poco más, sí, la propia ley, que la reforma constitucional ya sugería el tema. Nosotros nos pusimos en contacto, incluso un proyecto que se trabajó sobre la cuenca del Arroyo Carrasco, empezamos a ver que en el mundo se trabaja distinto, en Europa se trabaja muchísimo, desde el concepto de cuenca. Nosotros instalamos las comisiones de cuencas a nivel nacional no hace tanto tiempo, capaz que 5 años atrás. Eso hace que sí, que en la agenda hoy te aparezca como otra prioridad, o por lo menos que a la hora de ordenarlo te aparece bastante más arriba de lo que estaba. Y esto que se está mencionando y los controles que está haciendo la DINAMA, ¿es una buena noticia tener el respaldo del gobierno nacional en ese sentido? Es que es el organismo capacitado, formado y que tiene las herramientas como para controlar, para sancionar, para regir. Y nosotros lo que podemos hacer, y que lo estamos haciendo y queremos hacerlo mucho más, es acompañar en todo este proceso. Fundamentalmente los procesos de control, que creo que es el punto más débil de la cadena. Sigue habiendo pocos controles. Sí, claro. Este país no estaba acostumbrado, me parece, a que sucedieran cosas. Incluso no la vimos. Cuando alguien nos planteaba en su momento algunas crisis que se venían en el horizonte, como la crisis del agua, o podía ser la crisis del clima o la crisis de los alimentos, nosotros lo veíamos como algo muy lejano. Yo creo que todos los uruguayos abrís la canilla y no pasa nada, y eso no es un problema. Yo que sé, regás el jardín con agua potable y lavas los autos con agua potable. Entonces, eso no estaba instalado. Cuando en el mundo sí, ese tema existe y se nos planteaba con otra crudeza. Y bueno, hay 1000 ejemplos del uso que hacemos nosotros del agua, típico de un país que no vio
o que no vimos, o que no dimensionamos lo que podía estar en el horizonte. Entonces hoy ese tema está instalado. A ver, en Uruguay no tiene la dimensión que tiene en otras partes del mundo, eso está bueno que lo sepamos también. Entonces, ese tema te aparece hoy en la agenda como una prioridad que no estaba antes, como otros temas. Por ejemplo, el tema de la seguridad también aparece, que hasta hace unos años no era un tema que ni se nos ocurría desde los gobiernos departamentales, interferir, trabajar o coordinar. Bueno, hoy está también, hoy está también dentro de las prioridades que tenemos. Lo que ocurre entonces, dentro de las cosas que hay que hacer, son las mismas de siempre, el ABC, el alumbrado, el manejo de la basura, los residuos, el arreglo de las calles. En esto del arreglo de las calles nosotros le introducimos con mucho más fuerza ahora el tema del drenaje pluvial como clave, porque los pozos aparecen por algo, y si tenés suelo en tosca y no tenés sistema de cunetas que se lleven el agua, es lo mismo que si no hicieras nada. Centrándonos en ese asunto, ustedes están desarrollando un plan, por ejemplo, en la ciudad de la costa para solucionar una situación que es de muchos años, ¿no? De décadas uno podría llegar a decir. Es estructural, un problema estructural. Pero desde la oposición, por ejemplo, se dice que hay problemas de gestión. Puede decir que lo digan, sí. No visualizo. No, hubo un caso que fue que todo el mundo se enteró. La empresa que empezó tuvo que dejar. La empresa tuvo que abandonar. La empresa a la que se le adjudicó la doble tarea. La instalación del saneamiento y el sistema de vialidad y drenaje pluvial. Esa empresa no pudo seguir por cuestiones propias de la empresa, se abandona esa empresa y ahí aparece la segunda que aparecía en el llamado. Eso hizo que hubiera una demora importante. Después, o sea que las obras están retrasadas. Sí, claro, sí, hay un retraso. Incluso en esta segunda fase, la fase B, la zona B que le llamamos nosotros, hay un nuevo formato de gestión y eso implica coordinar distinto. ¿Qué estoy hablando? En la primera fase se trabajaba desde un consorcio con una sola empresa y una sola dirección. El consorcio dirigía todo. En esta segunda fase, como nosotros encontramos una forma, a ver, cada una de las fases nosotros tenemos que resolver cómo la financiamos. O se tiene siempre la misma línea que es BID. En esta segunda se nos presenta una empresa con un proyecto llave en mano que apura los tiempos y que es muy accesible desde el punto de vista de costos. Por lo tanto, le planteamos a la OCE, y eso se trabajó y se aceptó, coordinar la tarea como dos organismos, que somos dos organismos, y apurar los tiempos también de la OCE. Eso hizo que la OCE tuviera que mejorar o tuviera que presentar otro proyecto donde el BID tiene que poner más recursos, y eso llevó un tiempo de ajuste. Entonces, toda obra, por ejemplo, este proyecto llave en mano establece 24 meses de trabajo. Estoy seguro que son 36. Digo, porque en obra grande estas cosas pasan. Pero bueno, la clave está en que no se Pero el detenga horizonte jamás. para solucionar el tema de los drenajes pluviales en la ciudad de la costa, que las calles estén mejor y bueno, que cuando llueva no se den situaciones como la que todos vemos, el horizonte son 36 meses. El horizonte son más. ¿Por qué? Porque el 36 meses o 24, entre 24 y 36 meses, la fase B, falta la C. Entonces la C va a llevar otro tanto. Estamos hablando de 2 años más, por lo menos, o 3. O sea que se le va a ir casi todo el periodo de gobierno. Se nos va, en tal caso, se nos va y pasa. Y ahí llegás hasta el Pinar. ¿Pero de qué estamos? Estamos hablando de una ciudad de 100.000 habitantes que vive sobre pozos negros y con calles de balasto. Porque la tosca, el asfalto que se ha puesto lo hemos puesto nosotros en los últimos años, sabiendo que después cuando venga el saneamiento se levanta todo y se ponen los caños, ¿no? O sea que es llevar a una población que ya está instalada todos los servicios que no tiene una ciudad como esa. Someramente quiero repasar el tema de la movilidad, que es un asunto que preocupa mucho, sobre todo. Claro, Canelones es tan vasto que uno puede hablar de la ciudad de la costa, pero también tiene otras zonas que... Y con otros problemas. Exactamente. Pero en cuanto a la movilidad, ¿usted ya tiene definido cuál es la alternativa que visualiza como mejor para mejorar la conectividad con Montevideo, por la avenida Yanatacio? La conectividad con Montevideo es uno de los temas que tenemos nosotros. Pero también preguntarle a alguien que viaje por Ruta 6 o por Ruta 5. La Ruta 5, el tema de los accesos se corrigió bastante, pero quien tenga que entrar por Ruta 8, desde Pando, Barros Blancos, quienes se tienen que comunicar con un punto a otro de Barros Blancos o ir de un punto a otro de Canelones, el que hoy, por ejemplo, consigue un trabajo en la Ruta 101, en el desarrollo industrial que tenemos, pero vive en Las Piedras, tiene que venir hasta Montevideo y de acá tomarse otro. O sea, la interconexión interna de Canelones para nosotros es el problema fundamental, o uno de los dos problemas. Y lo otro sí es la conexión con el área metropolitana. Pero yo fui a estudié acá, viajé en ómnibus, venía hasta por acá cerca, Calipa, y yo recuerdo en la primera fase de mi
carrera demoraba 1 hora y media. Y después, cuando aparecieron los nuevos accesos, o cuando se concretaron, ahí demoramos bastante menos. Pero es un tema instalado. ¿Cuál es la diferencia hoy? Que hoy hay un parque automotriz que satura las calles, entonces ese es el tema. Entonces, ¿cuál es la modalidad? El otro día tuvimos la oportunidad de escuchar una ingeniera que trabaja a nivel mundial, está trabajando para el sistema en Chicago y Ciudad de México, uruguaya, donde planteó y nos mostró la complejidad y cómo en estas cosas uno no puede decir cosas muy livianas o tirar bolazo. Acá hay que estudiar cuál es la mejor de las formas. ¿Y estudiar qué quiere decir? Acá no lo puedo resolver yo como Canelones y no lo puede resolver Montevideo como Montevideo. O lo resolvemos todos y con el Ministerio de Transporte en el medio, armando el esquema, o no se resuelve. ¿De qué estoy hablando? Si Montevideo resuelve una nueva modalidad o una forma distinta de transitar sobre la Avenida Italia y yo no resuelvo el tema San Anastasio o hago algo parecido en San Anastasio, no tiene mucho sentido. Entonces, yo no puedo pedirle a Montevideo que no haga nada hasta que yo no me ponga a tiro y a la inversa tampoco. Entonces, lo correcto es un espacio, un ámbito donde los actores, y los actores también las empresas, nos sentemos y digamos, bueno, ¿cuál es la idea? Es agilizar más la movilidad, sin duda es eso, hacerlo más ágil. Entonces, ahí tenés varias modalidades, tenés seguir utilizando el ómnibus como forma prioritaria y utilizar carriles exclusivos para los ómnibus, que es una de las soluciones más al alcance de la mano, o buscar otras modalidades como lo que puede ser el tranvía, el tren, todo eso. Eso es más complejo, más difícil y no necesariamente te soluciona todos los problemas. Eso es lo que entendimos también de este tipo de conversaciones. Entonces acá lo primero es tener una actitud seria, no tirar cualquier cosa sobre la mesa, por ser campaña electoral tampoco, pero sí generar una institucionalidad, y esa es la propuesta, generar un espacio que existe algo que es el Consorcio Metropolitano de Transporte, dentro de la órbita del Ministerio de Transporte. Pero yo creo que acá hay que pasar a otra fase, por ejemplo, fase de ejecución de obra asociada a la movilidad. Lo que yo ponía como ejemplo, si yo voy a hacer un proyecto de mejorar la movilidad en San Anastasio, estaría bueno que a la vez se trabaje sobre Avenida Italia. Lo mismo puede pasar con otros corredores, ¿no? La famosa y la historia del corredor Garzón. En Montevideo no podía hacer otra cosa que trabajar sobre su propio espacio. Si yo tuviera un espacio donde podamos ejecutar obras conjuntas y yo resolver también lo que es Mayo Gutiérrez, Avenida Artigas y Puey, entonces evidentemente ahí funcionaría mejor. Lo que pasa es que hoy no lo tenemos desde el punto de vista institucional y se hace necesario instalarlo. ¿Cuál es la mejor modalidad? Y hay que estudiarla porque incluso hay que hablar con los actores, y los actores son también los usuarios. Una omisión también, los gobiernos del Frente Amplio en Montevideo están desde hace mucho tiempo y en Canelones... Pero nos llevamos bárbaros. Lo que pasa es que yo no le puedo pedir a Montevideo... A ver, si hoy Montevideo tiene que resolver, como ya hubo intentos, el corredor Avenida Italia, tiene líneas de acceso, por ejemplo, a fondos BID. Yo no lo tengo. Yo para resolver San Anastasio tendría que ver de dónde lo saco. Y tendríamos que hacer dos obras separadas. ¿Por qué no hacer una sola? Desde el punto de vista institucional, eso o le buscamos la vuelta y lo asumimos como área metropolitana, pero no ya para coordinar, porque una cosa podemos coordinar y está bárbaro, y coordinamos bárbaro, con Montevideo tenemos muy buena relación. El tema es que hay que pasar una fase de coordinación a ejecución conjunta. Bien, me quedan 2 minutos, así que le voy a pedir 1 minuto de respuesta por pregunta. En cuanto a la contribución inmobiliaria, hubo mucha polémica en el pasado periodo. Ahora se habla de recategorizar los suelos, o por lo menos algunos de las áreas. ¿Eso implica un aumento de la contribución inmobiliaria? La recategorización de suelo lo venimos haciendo desde que arrancamos. En la medida que primero nosotros tenemos directrices de ordenamiento territorial departamentales y después vas haciendo los planes de ordenamiento por zonas. Y ahí, por ejemplo, hubo que pasar algunas zonas que eran de carácter rural a suburbano para poder instalar ahí, por ejemplo, emprendimientos de carácter industrial. Si no, no lo puedes hacer. La ley te obliga a que lo transformes en lo que es rural es para actividad rural. Entonces, eso implica la recategorización del suelo. Y un suelo de carácter rural, sabemos que está regido por ley nacional y la contribución inmobiliaria rural se exonera si tenés menos de 50 hectáreas. En Canelones, el 97% de las propiedades son así, o sea que Canelones no recauda casi nada de inmobiliaria rural. Si lo pasás a suburbano o urbano, evidentemente eso genera, pero también genera otras cosas. El pasar la categoría de rural a urbano o suburbano, que mucha gente empujó para que así fuera. ¿Por qué? Porque había un emprendimiento asociado a eso, genera no solo que tiene que empezar a pagar contribución inmobiliaria, sino que puede darle un uso que genera un aumento del valor de esa propiedad, y muchísimo aumenta. Salta altísimo. ¿Por qué? Porque ahí podés fraccionar, si es urbano,
puedes llevar adelante... ¿Pero no sería mejor llevar primero los servicios y después recategorizar? No, pero obviamente, por ejemplo, sí, cuando se recategoriza, se tiene en cuenta si están los servicios. Si no, no se puede recategorizar. Yo no puedo urbanizar con un pincel territorios que hoy son rurales, porque aparte no me lo llevaría la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial y sería un despropósito. Cuando, por ejemplo, los corredores industriales pasaron de ser rurales a suburbanos, ahí lo que aparece es la necesidad de que existan, por ejemplo, servicios de energía eléctrica, servicios de transporte. Hoy la 101 va a ser doble vía, porque está la ruta y es preciosa, pero hoy explotó. Entonces, a lo que voy es la recategorización de suelo implica muchas cosas. Lo fundamental es el uso que se le puede dar a ese suelo. La última, ¿la situación financiera de la Intendencia se ve amenazada por los juicios laborales que tiene? No. Nosotros los juicios, hemos tenido muchos juicios laborales de los otros que eran mucho más altos, y cada vez que la justicia dictamina que se tiene que pagar, nosotros lo hemos pagado. Pero hay dos situaciones que, según lo que puedo averiguar, son especialmente, no sé si preocupantes, pero que pueden llegar a determinar algún problema. Una que se arrastra incluso desde administraciones previas al Frente Amplio, de la administración Hackenbruch, y hay también un juicio que incluso el TCA dio un dictamen favorable a los funcionarios por unas retenciones de aumentos salariales, lo que se llama en Canelones los sueldos congelados. Bueno, acá. El primero de los casos, la supuesta deuda de la administración Hackenbruch, eso está en la justicia. Entonces, mientras la justicia lo está analizando, nosotros elegimos... ¿Pero sería un problema si tiene un fallo en contra? Claro que sí. Cada vez que hay un fallo en contra de la justicia, un fallo contra del Estado, y sí, es un problema. Nosotros elegimos porque además hay argumentos para respaldar lo que se hizo. Si no había disponibilidad de caja, imposible poder pagar. Pero bueno, eso lo dictamina la justicia. Yo con los trabajadores nos sentamos en el 2005 y dijimos, bueno, vamos a hacer un acuerdo de aumento salarial, de recuperación salarial, y llegamos a 2 convenios que son muy beneficiosos. No llegan a lo que uno desearía, pero bueno, algo es algo. Cualquier trabajador tiene el derecho a ir a la justicia y reclamar lo que sea. Por otro lado, está la vía administrativa, y en la vía administrativa es que pasa esto otro, el recurso en el TCA, que nos obliga a emitir resoluciones, nos obligaba, yo ahora no estoy en la Intendencia, pero en caso de volver a emitir los actos administrativos acorde a lo que te establece el TCA. No necesariamente implica que tenés que pagar o no pagar. Quien dictamina eso es la justicia, la justicia civil en este caso. Le agradecemos su presencia esta mañana y seguramente volveremos a conversar más adelante, sea cual sea el rol que le toque desempeñar en los próximos años. Hacemos la pausa y seguimos con más información.